Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas en el Señor. Damos inicio a otro taller. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los jueces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón inmaculado y doloroso de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. La vez anterior comenté un poco sobre la diferencia entre el libro de Josué y el libro de Jueces. En el libro de Josué, Josué es un héroe que ha hecho prácticamente que él solo la conquista. En cambio, en el libro de Jueces se nos muestra una conquista hecha por las diferentes tribus a cargo de los jueces. Vamos a leer entonces hoy día, vamos a partir el libro de Jueces, ¿ya? Ya terminamos con el libro de Josué, avanzamos hacia el libro de Jueces. Y vamos a leer en el capítulo 2 del 11 al 19. ¿Ya? ¿Tienen su Biblia? Si no, detengan el video y buscan su Biblia. Dice así: entonces los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dando culto a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus antepasados que lo había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos e irritaron así a Yahvé. Abandonaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a las Astartés. Entonces se encolerizó Yahvé contra Israel, lo entregó en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo había dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Entonces Yahvé hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y postrándose ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé, no los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y lo salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras otros dioses, dándoles culto y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Palabra de Dios. Aquí tenemos un ligero recuento. Dios iba suscitando jueces y el pueblo no los escuchaba tampoco. Y se fueron alejando. Todo esto sucedió a la muerte de Josué. ¿Ya? Y entonces vamos a ver cuáles son los dioses que se mencionan aquí, que son los más importantes de esa época y en los que había más culto. Primero los Baales, Baal con 2A, los Baales, y Astarte, que era una diosa de la fertilidad a la que se le daba un culto orgiástico, ¿ya?
Bueno, yo creo que queda bastante claro con esta lectura cuál era la postura que tenían y qué iba pasando. Ahora les quiero contar que en el libro de los jueces tenemos los nombres de casi todos los jueces que fueron conocidos y que trabajaron en la conquista de la tierra, ¿ya? Que estuvieron a cargo. Entonces, ¿quiénes son los jueces? Los jueces son héroes libertadores. Su origen, su carácter y su acción varían mucho, pero todos poseen un rasgo común. Han recibido de Dios una gracia especial, un carisma. Han sido elegidos por Dios para una misión de salvación. Sus nombres son, y aquí viene la lista de los nombres: Otniel, Ehud, Barak y Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Los otros jueces son llamados menores porque son objeto de breves menciones. No se les atribuye actos salvadores, solo se informa de su origen, familia y lugar de sepultura y que han juzgado a Israel por un determinado periodo. Yo creo que aquí, de los que yo he mencionado, el más famoso es Sansón, ¿ya? Por el pelo, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué significaba el pelo? El pelo significaba una consagración a Dios, a Yahvé. Entonces, cuando la mujer le cortó el pelo, le priva de su consagración a Dios. Y es por eso entonces que decae su espíritu. ¿Ya? Ahora, según el uso de la palabra juzgar en ese tiempo, los jueces administraban justicia y además gobernaban, ¿ya? Su autoridad se extendía por la tribu, el territorio de la tribu que había, que representaba, ¿ya? Y esta institución de los jueces va a durar durante el periodo de la conquista hasta que empieza la monarquía, ¿ya? Vamos a hablar de todo eso ahora. ¿Qué les parece? ¿Ah? Entonces, en este libro se relatan las conquistas de los diferentes territorios al mando de sus respectivos jueces. Los israelitas poco a poco se apartaron de la alianza y para obtener la paz con las naciones que estaban a su alrededor, entonces ellos van a aceptar sus dioses. Era una manera de hacer una alianza, ¿ya? Ya hemos visto estos pueblos, ¿no es cierto?, en otras lecturas, que son los pueblos que estaban alrededor de ellos, ¿no es cierto? Moabitas, amonitas, jebuseos, madianitas, cananeos, pericitas y otros más. Ahora, va a empezar a surgir también en esta época, van a empezar a surgir las guerras contra los filisteos, que antes no tenían ese problema, ¿ya? Los filisteos era una nación, era un pueblo de mar, ¿ya? Y se ubicaba en lo que hoy es la franja de Gaza, ¿ya? Los filisteos estaban en la era de hierro y podían hacer armas más fuertes, ¿ya? Por eso que siempre los filisteos triunfaban contra los israelitas, ¿ya? Y también en esta época va a surgir una nueva espiritualidad que se llama la Guerra Santa, ¿ya? Providencia de Dios en la Guerra Santa. Dios ayuda a su pueblo en la guerra, ¿ya? Ahora, perdonen, vamos a ir al canto de Débora. Débora es una mujer que fue jueza. Imagínense en esa época. ¿Eh? Débora era una profeta y jueza, ¿ya?
Y ella tenía un capitán de ejército que se llamaba Barak. Y ahora entonces vamos a tratar de entender este poema, porque este es uno de los primeros escritos que hubo de la Biblia, ¿ya? El primer escrito que se cree que hubo fue el canto triunfal de Moisés, que está en el Éxodo 15, que lo vimos cuando cruzaron el Mar Rojo. Y este sería el segundo texto conocido más antiguo que fue escrito, ¿ya? No piensen ustedes que la Biblia se comenzó a escribir por el Génesis, no. No, ¿ya? Entonces, en el capítulo 4 ya empieza a hablar de Débora, ¿ya? Y vamos a leer entonces ahora el canto de Débora cuando va a la batalla. Y después vamos a hacer la lección de este canto de Débora, ¿ya? Esto vamos a leer, es más largo, pero vamos a leer un trozo nomás, ¿ya? Está en Jueces 5, capítulo 5, versículos 12 al 17. Vamos a buscar entonces 12 al 17. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Ahora empezamos entonces. Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta. Entona un cantar. Ánimo, arriba Barak. Apresa a los que te apresaron, hijo de Abinoam. Entonces Israel bajó las puertas. El pueblo de Yahvé bajó por él como un héroe. Los principales de Efraín en el valle. Detrás de ti, Benjamín, entre tu gente. De Maquir han bajado capitanes. De Zabulón los que manejan el cetro. Los jefes de Isaacar están con Débora. Y Neftalí con Barak en la llanura. Lanzado tras sus huellas en los arroyos de Rubén, grandes son las intenciones. ¿Por qué te has quedado en los corrales, escuchando los silbidos entre los rebaños? En los arroyos de Rubén, grandes son las intenciones. Allende el Jordán, Galaad se queda, y Dan, ¿por qué vives en naves extranjeras? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, vamos a tratar de entender entonces, ahora vamos a hacer lo que yo llamo una traducción del texto, ¿ya? Para poder entenderlo. Vamos a tener que ir cambiando los nombres, ¿ya? Y qué es lo que van a significar estos nombres, ¿ya? Entonces, lo primero que le dice Dios a Débora es: despierta, Débora, despierta, despierta, despierta. ¿Cuántas veces repite despierta? 4. Quiere decir que entonces despierta es muy importante. Entona un cantar. ¿Qué es lo que le está pasando a Débora? Débora a lo mejor se siente sola porque las otras tribus no la acompañan a la guerra y no ha podido conquistar su territorio. Entonces, se ha quedado un poco rezagada, ¿ya? Bueno, esto si lo aplicamos a nuestra propia vida, esto sigue siendo la conquista de la tierra, la misión. Entonces, tenemos que ir mirando cómo Dios a veces, después de algún tiempo en que ya estamos más tranquilos y que no hemos salido a la pelea para conquistar más almas, entonces Dios nos dice: despierta, despierta. Mira que estás ahí sin hacer nada. ¿Ah? Entona un cantar, alégrate porque vas a ir a la conquista de las almas nuevamente. ¿Ya? Y después dice: ánimo, arriba Barak. Barak era el capitán de su ejército, del ejército de Débora.
los que te apresaron, hijo de Abinoam. Abinoam era el padre de Barak. Entonces le está diciendo que baje a luchar, ¿ya? Por los que los están oprimiendo. Entonces Israel bajó a las puertas. El pueblo de Yahvé bajó por él como un héroe. Entonces, ¿qué va a pasar? Débora ha llamado a algunas tribus para que las apoyen. Y estas tribus van a empezar a llegar al campo de batalla. En ese tiempo el campo de batalla era, se ponían frente a frente, ¿ya? Y en este caso entonces van muy animados todos los israelitas que van a participar en esta guerra. Dice, los principales de Efraín en el valle, detrás de ti Benjamín entre tu gente. De Maquir han bajado capitanes, de Zabulón los que manejan el cetro. Los jefes de Isaacar están con Débora y Neftalí con Barak en la llanura, lanzado tras sus huellas. Aquí ya nos enumera todas las tribus, ¿ya?, que están cooperando con Débora. ¿Cuáles serían estas tribus? Efraín, que dice que está en el valle, o sea, ya está en posición de ataque. Detrás de ti, Benjamín entre tu gente, o sea, tenían un respaldo, un apoyo detrás, en sus espaldas, ¿ya? De Maquir han bajado capitanes, o sea, ha venido gente que sabe de guerra, que sabe lo que tienen que hacer. Y de Zabulón los que manejan el cetro, importantes. Todos los importantes están ahí para ayudar a Débora. Los jefes de Isaacar están con Débora, otro más. Entonces tenemos de Efraín, de Benjamín, de Maquir, Zabulón y Isaacar. Maquir es un territorio que pertenece a una tribu, ¿ya? Y Neftalí con Barak en la llanura, nuevamente. Hay dos tribus que están apoyando en la llanura. Está Efraín en el valle y Neftalí en la llanura. O sea, tenemos dos tribus en la planicie, ¿ya? Y después sigue, estoy en el versículo 15. En los arroyos de Rubén grandes son las intenciones. ¿Por qué te has quedado en los corrales escuchando los silbidos entre los rebaños? ¿Qué pasa con la tribu de Neftalí? La tribu de Neftalí está en los arroyos del Jordán, ¿ya? Y ¿qué dice? Dice, en los arroyos de Rubén grandes son las intenciones, o sea, se habla mucho y se dice vamos a ir, pero no van. Porque después dice, ¿por qué te has quedado en los corrales? O sea, no fueron, ¿ya? Escuchando los silbidos entre los rebaños, no fueron. En los arroyos de Rubén grandes son las intenciones, claro, dicen que mucho alardean, pero no hacen nada. Allende el Jordán, o sea, al otro lado del Jordán, Galaad se queda. Y Dan, ¿por qué vive en naves extranjeras? Entonces, hay uno, Galaad, que vive al otro lado del Jordán, y Dan vive al norte en el mar, en sus naves, ¿ya? Entonces ahora vamos a tratar de aplicarlo a nuestra propia vida. Estamos hablando entonces de una, así como vimos el sitio de Jericó, en que rodeábamos a una persona, ahora se trata de ir a ayudar a una persona que está en una situación difícil para la conquista de un alma.
Entonces, ¿cuál es la parte de la guerra misma? Los principales de Efraín en el valle detrás de ti, Benjamín, entre su gente. ¿Qué podríamos decir de estas tribus? ¿Qué significan estas tribus en nuestra vida? ¿Se les ocurre? ¿Tienen alguna idea? Bueno, pueden ser los grupos de oración, pueden ser personas que son muy rezadoras, ¿verdad? Que siempre nos apoyan. Como veíamos la otra vez, podemos llamar a nuestros familiares y amigos para que nos ayuden, a los grupos de oración, a las monjitas de claustro, a los sacerdotes, ¿ya? Y de toda esta gente que nosotros llamemos, algunos nos van a decir que sí, pero no nos van a ayudar. Porque tenemos, ¿no es cierto?, a Rubén, que muchas ganas tiene, pero no hace nada. Y también van a haber otros que tampoco nos van a ayudar, como son Galaad, que se queda, y Dan, que vive en naves extranjeras. ¿Qué significa esto de que vive en naves extranjeras? Que a él le gustan cosas que no son de Dios, o que no son tan de Dios, porque miren, ninguna cosa en sí es mala, depende cómo la usemos, ¿ya? Entonces, si la persona vive en una nave extranjera, quiere decir que le gusta mucho la vida de estos extranjeros que no tenían a Yahvé. A ver, ¿qué podría ser una nave extranjera? Un mall, por ejemplo, ¿ya? Un gimnasio. No es que en sí sean malos, sino que cómo yo los ocupo, o cómo esta persona, por ejemplo, una de nuestros familiares, una hermana o un hermano, le está dando culto al cuerpo y va todos los días al gimnasio y se esmera y se va al solarium y después cirugía plástica y esto y lo otro. Entonces vive en una nave extranjera, ¿ya? Bueno, vamos a hacer ahora entonces primero la oración. Yo voy a hacer mi oración y ustedes después escriben la suya. Señor, te doy gracias porque te he conocido y porque tú eres mi Dios. Porque no partió de mí, sino que tú me buscaste para que yo fuera tuya. Tú me fuiste a buscar en los corrales, Señor, y me trajiste de la mano de tu madre. Y me hiciste participar en estas guerras, pequeñas guerras santas, que tú me has ido mostrando que tengo que capitanear. Y cómo me has dado tanto apoyo a través de tanta gente que conozco para poder hacer esta lucha de tu mano, con tus armas, con tu amor. Gracias, Señor. Tengo ya hecha mi oración y ahora vamos a pasar a la contemplación. Entonces ustedes se tienen que imaginar los israelitas vestidos para la guerra, luchando contra los filisteos, ¿no es cierto? Y en una batalla cuerpo a cuerpo, con sus espadas bien afiladas, sus escudos con cascos, ¿no es cierto? Y cómo van avanzando para la conquista de las almas. También ustedes se lo pueden imaginar como la conversión de alguien, ¿ya? Eso va a depender mucho de cómo sea su contemplación, ¿ya? Entonces, cierren los ojos, aparten un poquito las Biblias, pónganse muy cómodos y yo voy a leer y ustedes van a ir imaginando.
Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta. Entona un cantar. ¡Ánimo! Arriba, Barak. Apresa a los que te apresaron, hijo de Abinoam. Entonces Israel bajó a las puertas. El pueblo de Yahvé bajó por él como un héroe. Los principales de Efraín en el valle, detrás de ti, Benjamín, entre tu gente. De Maquir han bajado capitanes, de Zabulón los que manejan cetro. Los jefes de Isaacar están con Débora y Neftalí con Barak, en la llanura, lanzado tras sus huellas. En los arroyos de Rubén, grandes son las intenciones. ¿Por qué te has quedado en los corrales, escuchando los silbidos entre los rebaños? En los arroyos de Rubén, grandes son las intenciones. Allende el Jordán, Galaad se queda, y Dan, ¿por qué vives en naves extranjeras? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, de los siglos. Amén. Voy a compartir con ustedes mi contemplación y ustedes después anotan la suya, ¿ya? A mí, yo escuché muy fuerte, despierta, 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 despierta. Después también ánimo arriba. Y yo escuché esto porque con la cuarentena yo he disminuido mucho mi trabajo apostólico, ¿ya? Y entonces el Señor me está diciendo, despierta, despierta, y hoy día ya empecé de nuevo un trabajo nuevo en que estoy muy ilusionada, guiando las almas a través del ejercicio de San Ignacio. Estoy muy feliz y entonces ya voy a comenzar nuevamente mi trabajo de misión. Así que eso fue lo que yo escuché. Hay veces que uno ve, hay veces que uno escucha. Hay veces que uno siente, hay veces que uno huele. ¿Ya? Entonces tenemos que ir desarrollando los sentidos espirituales que tenemos en nuestro corazón. Vamos a seguir entonces después de haber visto esta contemplación. Uno de los jueces más importantes que hubo en Israel se llama Samuel. Vamos a ver quién era Samuel, ¿ya? Entonces vamos a leer, ya vamos a pasar hacia el libro de Samuel, ¿ya? Ahí si ustedes después quieren ver el Sansón, pueden verlo. Está en el capítulo 14, lo pueden leer. Sansón y Dalila. Y vamos a ver qué va a pasar en el libro primero de Samuel. Entonces, después más adelante vamos a ver a Ruth, ¿ya? El primer libro de Samuel. No todas las Biblias tienen a Ruth. Algunas tienen a Ruth entre Jueces y Samuel, ¿ya? Entonces, vamos a leer una de Samuel en el capítulo 2:1 en adelante. Vamos a leer mejor el nacimiento y consagración de Samuel, mejor que está en el capítulo 1:19. Hay un matrimonio que son
había un hombre muy piadoso que se llamaba Elcaná y tenía 2 mujeres, ¿ya? Ana y Penina. Y Ana era estéril. Y entonces todos los años iba al santuario de Silo. ¿Se acuerdan ustedes que vimos el santuario de Silo, que ahí estaba el arca? Y ahí había vivido Josué. Ahora entonces había un sacerdote que se llamaba Elí y que tenía 2 hijos, ¿ya? ¿Qué pasó con Ana? Vamos a ver lo que le pasó a Ana, la mujer del Caná que era estéril. Se levantaron de mañana y después de haberse postrado ante Yahvé regresaron a su casa en Ramá. Elcaná se unió a su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Concibió Ana y llegado el tiempo dio a luz un niño a quien llamó Samuel, pues se dijo: se lo he pedido a Yahvé. Subió el marido Elcaná con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió porque dijo a su marido: cuando el niño haya sido destetado, entonces lo llevaré, será presentado a Yahvé y se quedará allí para siempre. Elcaná, su marido, le respondió: haz lo que mejor te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así Yahvé cumpla su palabra. Se quedó pues la mujer y amamantó a su hijo hasta su destete. Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Al llegar, hizo entrar en la casa de Yahvé en Silo al niño, que todavía era muy pequeño. Inmolaron el novillo y llevaron el niño a Elí. Ella dijo: óyeme, Señor, por tu vida. Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahvé. Este niño pedía yo y Yahvé me ha concedido la petición que le hice. Ahora se lo ofrezco a Yahvé por todos los días de su vida. Está ofrecido a Yahvé. Y se postró allí ante Yahvé. Palabra de Dios. Entonces, va primero esta familia al santuario para la fiesta de la Pascua, seguramente, ¿no es cierto? Y Ana en esa oportunidad le dice a Dios, le pide que le dé un hijo. Y ella le ofrece entregar este hijo para el templo. Esto es una costumbre que ya la habíamos visto antes, ¿verdad? De entregar los niños al templo. Que no significa que iban a ser los sacerdotes como los nuestros, ¿ya? Iba a ser un sacerdote de la tribu de Leví que se casaba y tenía hijos, ¿ya? O sea, no es acuérdense que el rol de los sacerdotes, sacerdotes levitas, es mantener el culto, el templo y eso, ¿ya? Y entonces Ana la siguiente vez no quiso ir porque ya había nacido el niño que ella había pedido y se quiso quedar hasta el destete en casa y después del destete lo llevó a Silo a entregarlo a quien, al sacerdote que estaba a cargo, que se llamaba Elí. Y ahí dejó al niño para que sirviera a Dios. ¿Ya? Después de haber entregado al niño, Ana va a decir un cántico que vamos a leer un trocito también nomás porque es muy largo, ¿ya?
Pero ustedes pueden leer todo, pues. Si ustedes tienen tiempo y quieren leer más, pueden leer más, ¿ya? Entonces, el cántico de Ana está en el capítulo 2, ¿ya? Entonces Ana dijo esta oración: mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios. Mi boca se burla de mis enemigos porque he gozado de tu socorro. No hay santo como Yahvé, porque nadie hay fuera de ti, mi roca, como nuestro Dios. No multipliquéis palabras altaneras, no salga de vuestra boca la arrogancia. Dios de sabiduría es Yahvé, él juzga a las naciones. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los que se tambalean se ciñen de fuerte. Los hartos se contratan por pan, los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da a luz 7 veces, la de muchos hijos se marchita. Ya, este poema o cántico, ya, que proclamó Ana, cerca del año 1100 a.C., es lo que se llama un prototipo del Magnificat, ¿ya? Si ustedes se fijan en sus concordancias, yo al menos en mi Biblia, al lado del cántico de Ana tengo Lucas 1, 45, 55. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a Lucas 1, 45, 55. Y ahí, ¿qué vamos a tener? El Magnificat. ¿Ya? Busquen Lucas 1, 45. Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso, santo su nombre, su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de sus brazos, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. ¿Ya? Y sigue. Entonces, quiero explicarles un poco sobre el cántico del Magnificat. El cántico del Magnificat, que lo pronunció la Santísima Virgen después de la Encarnación, cuando va a visitar a Isabel, es un canto en el que María unió, o sea, el Espíritu Santo unió en María, ahí está mejor dicho, ¿verdad? Unió en María las distintas frases de alabanza a Dios que había en distintos cánticos. Por eso que este se llama prototipo del Magnificat, porque no solamente es esto, lo que María propone en el Magnificat es una oración como un recuento de las esperanzas de Israel. ¿Ya? Ustedes pueden ir haciendo sus conexiones. Vamos a retomar en el capítulo 2, versículo 18. El muchacho Samuel estaba al servicio de Yahvé, vestido con efod de lino. Su madre solía hacerle un vestido pequeño que le llevaba de año en año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Bendecía luego Elí a Elcaná y su mujer diciendo:
que Yahvé te conceda descendencia de esta mujer en respuesta a la súplica que ha presentado a Yahvé. Y ellos se volvían a su lugar. En efecto, Yahvé visitó a Ana, que concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El niño Samuel crecía ante Yahvé. Entonces, este chico que había sido llevado al santuario de Silo vivía con Elí y estaba al lado del arca de la alianza, que la tenía que cuidar, y dormía ahí, ¿no es cierto? Y crecía. Increíble, ¿eh? Crecía y crecía. Y entonces un buen día Dios habla a Samuel, ¿ya? Eso está en el capítulo 3. 3:1. El niño Samuel servía a Yahvé a las órdenes de Elí. Por aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no veía. ¿No estaba aún apagada la lámpara de Dios? Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel. Él respondió: sí, ya voy. Y corrió donde Elí. Aquí estoy, me has llamado, ¿no? Le dijo Elí. Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. El chico se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Él se levantó y fue donde Elí. Aquí estoy, ¿me has llamado, no? Dijo Elí. Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía a Yahvé, pues no le había sido revelada su palabra. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel, que se levantó y fue donde Elí, diciendo: aquí estoy, ¿me has llamado, no? Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al niño. Así que dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llaman, di: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel: voy a ejecutar una cosa tal en Israel que todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré todo cuanto he dicho contra la familia de Elí, desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que voy a condenar a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la familia de Elí que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás su iniquidad. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel temía contar la visión a Elí, pero éste le llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Él respondió: ¿qué deseas? Él preguntó: ¿qué te ha dicho? No me ocultes nada, que Dios te castigue una y otra vez si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Elí dijo: Él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía y Yahvé estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba Yahvé a Samuel mediante su palabra. Palabra de Dios. Aquí
Aquí ya tenemos entonces la historia de Samuel. Samuel entonces fue elegido por Dios como profeta y también como juez. ¿Ya? Después muere Elí y pasan hartas cosas con el arca, ¿verdad? Y vamos a leer para terminar entonces en 3:10. A ver, voy a ver si es eso. Déjenme ver. Ya lo leímos. Y ahora vamos a irnos entonces a primer libro de Samuel, capítulo 7. En el versículo 2. Pasaron muchos días, 20 años, desde que el arca fue instalada en Kiriat Yearim, y todos los israelitas suspiraban por Yahvé. Dijo entonces Samuel a todos los israelitas: si os volvéis a Yahvé con todo vuestro corazón, retirando los dioses extraños y las asteritas que tenéis, fijando vuestro corazón en Yahvé y sirviéndole a él solo, entonces os librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los Baales y las astartés y sirvieron solo a Yahvé. Samuel dijo: congregad a todo Israel en Mizpá, y yo suplicaré a Yahvé por vosotros. Se congregaron pues en Mizpá, sacaron agua que derramaron ante Yahvé, ayunaron aquel día y confesaron: hemos pecado contra Yahvé. Samuel juzgó a los israelitas en Mizpá. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, subieron sus príncipes a luchar contra Israel. Cuando los israelitas se enteraron, les entró miedo a los filisteos y dijeron a Samuel: no dejes de invocar a Yahvé nuestro Dios para que nos salve de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció entero en holocausto a Yahvé. Luego invocó a Yahvé en favor de Israel y Yahvé lo escuchó. Cuando estaba Samuel ofreciendo el holocausto, los filisteos presentaron batalla a Israel, pero tronó Yahvé aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los llenó de terror y fueron batidos ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpá y persiguieron a los filisteos desbaratándolo hasta más abajo de Bet-car. Tomó entonces Samuel una piedra y la erigió entre Mizpá y Yesaná y le dio el nombre de Ben-Jaezer, diciendo: hasta aquí nos ha socorrido Yahvé. Los filisteos fueron humillados, ya no volvieron a atacar el territorio de Israel. Y Yahvé dejó de sentir el peso de su mano sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Las ciudades de los filisteos que los filisteos habían tomado los israelitas volvieron a Israel desde Ecrón hasta Gat. Así liberó Israel su territorio del dominio de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Año tras año recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpá, juzgando a Israel en todas ellas. Después se volvía a Ramá, porque allí tenía su casa. Allí juzgaba a Israel y había allí edificado un altar a Yahvé. Hasta aquí entonces vamos a dejar terminamos el libro de Jueces y ya
también terminamos el libro primero de Samuel, en que todavía tenemos jueces y filisteos, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí también Samuel erigió una estela para recordar esta hazaña tan grande, ¿no es cierto?, de haber derrotado a los filisteos. Y también Samuel todavía juzgaba a las tribus, ¿ya? Con esto entonces damos por terminado hoy día y ya la próxima vez entramos en la monarquía. Les deseo que tengan una muy buena tarde y nos vemos en el próximo capítulo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.